Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 caps. Por favor apoye tanto el material original como en los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor. Dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 7. Entonces, ¿por qué estamos desayunando en el gran comedor?, preguntó Iris mientras todos se sentaban alrededor de la mesa de Gryffindor, comiendo el desayuno que los elfos domésticos les habían proporcionado. Iris había preferido tener sus comidas en la sala de los menesteres, ya que le impedía tener que lidiar con las miradas de todas las personas que normalmente no podían verla. El domingo es el día del correo, y las lechuzas lo entregan en el gran comedor. Shiro dijo con un simple encogimiento de hombros. Y estás en la mesa de Gryffindor porque no hay reglas en contra de eso. Las cosas no iban tan bien para Shiro en la casa de Hufflepuff, ya que mientras Tonks y sus amigos eran lo suficientemente amigables con él, los chicos de su mismo año no lo eran tanto, lo que hacía que la vida en los dormitorios fuera incómoda. Realmente no hablaba con ellos en las clases, no compartía ningún interés y no comía con ellos. Pero él no había hecho nada para que lo odiaran. Shiro pensó que tenía que ver con las cosas que Snape había dicho, haciéndolos sentir que era una especie de impostor entre ellos, aunque Susan dijo que probablemente tenía más que ver con que estaban celosos. No es que Shiro tuviera idea de por qué estarían celosos. No era como si lo estuviera haciendo mucho mejor que cualquiera de ellos en sus clases, excepto en pociones. No era un fanfarrón y tampoco era rico. Cuando Shiro dijo esto, Susan lo miró como si tuviera la cabeza espesa. Le preguntó a Iris por qué, pero ella no parecía tener idea de lo que Susan había querido decir y solo esperaba que no tuviera nada que ver con su estúpido estatus de celebridad. Su fama se lo había puesto difícil a Iris, que se había sentido incómoda al instante cuando la gente se acercaba a ella como si la conocieran de toda la vida y la trataban como la niña que vivió. Incluso Hermione, que era una nacida de mugles, había comenzado su primera conversación con él: he leído todo sobre ti. Ni Shiro ni Iris tenían muchos amigos dentro de sus propias casas. Incluso Hermione solo estaba presente porque era amiga de Susan, por lo que cuando Shiro se sentaba con Iris y Susan se sentaba con Hermione, los cuatro estarían en el mismo lugar. A Shiro no le importaba particularmente no tener amigos. No era como si ninguno de ellos tuviera realmente la misma edad, e incluso cuando Shiro realmente era un niño, la cantidad de amigos que había tenido se podía contar con los dedos de una mano, con dedos de sobra. Iris también parecía bastante acostumbrada a no tener amigos y estaba perfectamente satisfecha consigo misma. La relación entre los dos se parecía mucho a la de Shiro y Sakura, la de un junior y un senior. Por eso le había dado por enseñarle a cocinar cuando empezó a enseñarle a Rin. También para ayudarla con pociones. A Iris no le había importado Rin, porque la chica japonesa no tenía ningún sentimiento de fanático en ella, pero Rin estaba muy lejos de llamarla de otra manera que no fuera Potter. No es que hubiera dejado de llamar a Shiro Emiya. Solo habían pasado 2 días desde que se conocieron, por lo que era natural, en lo que respecta a Shiro. Solo eran conocidos y compañeros de clase. Aquí vienen. Alguien en el pasillo gritó, y Shiro miró hacia arriba para ver cientos de lechuzas volando hacia el pasillo, de alguna manera. No vio ninguna ventana, y se suponía que el techo solo estaba encantado para parecerse al cielo exterior. Sin embargo, los pájaros entraron volando. Un pájaro dejó caer algo frente a Shiro. Una carta de Tom, deseándoles buena suerte, y un periódico mugle. Shiro miró la primera página y no pudo contener una sonrisa muy parecida a la de Archer, mezclada con una mirada de disgusto. ¿Qué pasa con esa mirada?, Iris preguntó al ver la expresión de Shiro. No es nada. Solo un montón de babosos recibiendo exactamente lo que se merecen. Shiro dijo, guardando el periódico antes de que alguien pudiera ver el artículo de primera plana. Una historia sobre una niña desaparecida y evidencia de que su tía y su tío la habían mantenido encerrada dentro de un armario debajo de las escaleras durante varios años, así como otras historias de posible abuso, incluida una cita de su prima llamándola rara.
y diciendo que se merecía todo lo que le pasó y más. Shiro había comenzado a rodar la pelota y estaban recibiendo su merecido. Las lechuzas continuaron descendiendo, dejando paquetes aquí y allá a los diferentes estudiantes, cuando, para sorpresa de todos, una de las lechuzas dejó caer un paquete muy grande justo enfrente de Iris. Un paquete con una forma muy distinta. Una escoba. El hecho de que los magos y las brujas realmente usaran escobas en este mundo, no sorprendió a Shiro en lo más mínimo. Las cañas que transportaban el elemento del viento que podía contener el amuleto no eran exactamente buenas para fabricar automóviles, y aunque se podía hacer una alfombra voladora o algo así, las escobas eran más económicas y seguras. Las personas que jugaban en un punto de contacto de alta velocidad en ellos, que incluían personas que recibían golpes en la cabeza con bolas de metal voladoras, eso tenía mucho menos sentido para él. Podía entender que en realidad no mueres instantáneamente por una caída de 60 pies, y que con un mago o una bruja médica en la escena, podrías recuperar una salud básicamente perfecta, pero aún existía el riesgo de caer mal y aterrizar. Cabeza primero, sin mencionar el dolor de que te rompan todos los huesos del cuerpo, incluso si te caíste correctamente. Todo le parecía una estupidez. No es que a nadie le importara su opinión, ya que todos rompieron el envoltorio del bastón volador mágico y brotaron sobre el Nimbus 2000. No es que todos estuvieran de tan buen humor al respecto. Draco Malfoy hizo acto de presencia para recordarle sarcásticamente que iba en contra de las reglas, que un estudiante de primer año tuviera su propia escoba, diciendo que la expulsarían por ello, lo que fue contrarrestado de inmediato por la profesora McGonagall, informándoles a todos que ella misma había hecho la solicitud para que Iris pudiera participar en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Podrías haberte salido con la tuya esta vez, Potter, pero te estoy observando, dijo Malfoy, fulminando con la mirada mientras el profesor se alejaba. Déjala en paz, Malfoy. Shiro dijo con voz cansada desde su asiento, ya que era una de las pocas personas que no se había molestado en levantarse. Malfoy desvió su mirada del resto de ellos hacia Shiro, con una mirada de ira en su rostro. Quédate fuera de este Milla. Dijo el nombre como si fuera una maldición. No creas que no descubrí que ni siquiera eres una verdadera Emilia. Solo una huérfana de sangre sucia que usa el nombre de alguien más grande que tú. Malfoy luego se animó al máximo, no tan impresionante, y le sonrió a Shiro. A menos que estés dispuesto a demostrar que eres más que eso, reuniéndote conmigo para un duelo de magos. Las personas que escucharon esto parecieron jadear ante la audacia de Malfoy, ya que los duelos estaban en contra de las reglas de la escuela, pero Shiro solo suspiró. Estaba cansado de aguantar esto, y no tenía ganas de lidiar con esta charla de duelo, por lo que disolvería la situación como siempre lo hacía, cuando un mago intentaba desafiarlo para mejorar su reputación. En la torre del reloj, los magos rara vez entraban en conflicto entre sí. No era productivo y, por lo general, la jerarquía significaba que todos conocían su lugar. Pero en las ocasiones en que los desacuerdos comenzaron a calentarse, no fueron inmediatamente a las manos. Era habitual que uno de los magos, el más fuerte, primero aplicara su poder mágico al otro en un intento de hacerlo retroceder sin la necesidad de exponer ninguno de sus misterios secretos. Cuando se encontraban con un poder mágico que era mayor y más controlado que el suyo, el mago más débil generalmente retrocedía. No vivías mucho si no sabías cuándo meter la cola. Ahora, Shiro nunca había sido un gran mago, y su poder mágico total no podía asustar a muchos en la torre del reloj. De hecho, la mayoría de los magos apenas lo registrarían como algo más que un cosquilleo debajo de su resistencia mágica. Pero siempre había sido capaz de entretejer suficiente sed de sangre para recordar a cualquier posible retador que él era un Magus Killer con una lista de grandes nombres en su haber, y que definitivamente había personas más seguras con las que pelear si lo intentaban. Para construir una reputación. Creyendo que esta sociedad del mundo mágico probablemente tenía una práctica similar para evitar conflictos, Shiro volvió su mirada hacia Malfoy, miró al sangre pura directamente a los ojos y se lo permitió. Deberías alegrarte de que no tenga ganas de aplastarte, mocoso. Shiro contuvo la sed de sangre. Realmente lo hizo. No estaba dispuesto a hacer todo lo posible por un niño de 11 años, independientemente de lo idiota que fuera.
Pero cuando proyectó su presencia hacia Malfoy, la reacción del chico fue más fuerte de lo que esperaba. El chico retrocedió un paso, sus ojos se agrandaron y el color desapareció de su rostro ya pálido. Empezó a emitir el sonido de alguien ahogándose con su propia lengua, luego sus ojos se pusieron en blanco y se cayó. Shirou solo parpadeó por un momento, incapaz de darse cuenta de lo que acababa de suceder. ¿Cómo en el mundo alguien de la vieja sangre sucumbió a una presencia tan débil? ¿Es su línea defectuosa? Shirou deambuló en voz alta mientras la gente entraba en pánico y Crabbe y Goyle se llevaron a Malfoy al ala del hospital, quienes miraban a Shirou con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Bueno, no era su problema. Shirou, ¿qué le hiciste?, preguntó Iris. Proyecté mi energía mágica hacia él de una manera amenazante. Shirou explicó. Es un simple truco de salón que se usa para ahuyentar a los perros agresivos. El equivalente mágico de enseñarle los dientes a alguien y gruñir. No puedo creer que se haya desmayado. ¿Puedes enseñarme cómo hacerlo también?, preguntó Iris. Hermione objetó. No habría mucho que él pudiera enseñarte. Rin dijo mientras se acercaba para ver de qué se trataba el ruido. Simplemente enviar tu energía mágica en una dirección es tan complicado como enviar chispas de tu varita. Aunque estoy de acuerdo con Emilia en que realmente no debería ser algo que pueda hacer que un mago se desmaye así. Supongo que Malfoy es solo un cobarde. Por supuesto, ella no sabía sobre la sed de sangre. Pero en serio, era solo un poco de sed de sangre. Rin volvió a mirar la escoba nueva de Iris y le sonrió a la niña. Felicitaciones por ser el buscador más joven del siglo. Gracias, supongo. Iris dijo torpemente. Todavía se siente raro que me recompensen por romper las reglas durante mi primera lección de vuelo. Oye Shirou, deberías tratar de convertirte en el buscador de la casa Hufflepuff. Susan dijo en serio. ¿Por qué?, preguntó Shirou, sin haber considerado nunca unirse a Quidditch. Te fue bastante bien con la escoba en nuestra primera clase, y también tienes clarividencia. Serías natural. Susana insistió. Eso no parece exactamente justo. Shirou dijo con el ceño fruncido. El trabajo del buscador era encontrar la Snitch, una tarea que a veces tomaba horas, debido a lo pequeña que era y lo grande que era la arena. Pero con la clarividencia de Shirou, pudo encontrarlo al instante, incluso si se escondía entre las gradas. Es tu habilidad natural, por lo que nadie debería tener derecho a quejarse. Susana insistió. No es que muchos de los Gryffindors que habían escuchado su sugerencia no se estuvieran quejando ya. En realidad, en la versión de 1865 del Libro de Reglas Internacional para Quidditch, se prohibió el uso de buscadores con clarividencia, barrenderos con habilidades de adivinación naturales, y golpeadores y cazadores con fuerza sobrenatural. Rin les informó. Podría jugar en cualquier otra posición, pero no de buscador. No puedo jugar en ninguna posición, excepto tal vez de líbero. Shirou pensó, pero no dijo en voz alta. No estaba seguro de si Minaselle True contaba como una habilidad de adivinación. Probablemente podría argumentarse de cualquier manera. No era realmente adivinación, pero le permitiría predecir perfectamente las acciones de los otros jugadores, las paves que tomarían las bolas, e incluso los cambios en el viento, por lo que bien podría ser. ¿En serio? Son tan raros que no pensé que harían una regla para ellos. Susan dijo, un poco abatida. Se produjo después de una gran indignación durante la Copa del Mundo que involucró a un buscador que tenía clarividencia y terminaba cada juego en 3 minutos. Rin explicó, seguro que sabes mucho sobre Quidditch. Iris dijo, el programa de Quidditch en Mount Okoro es realmente bueno. El martillo chocó con el acero una y otra vez. Shiro estaba en la sala de los menesteres, convertido en una fragua mágica. Merlin no se había molestado en reparar Calibur después de su ruptura inicial, debido al hecho de que Arturia había recibido a Excalibur, por lo que ya no era necesario. Sin mencionar que las espadas de selección siempre tuvieron el efecto secundario negativo de inducir celos en los hombres poderosos, lo que provocó más traiciones y guerras. También podría haber sido un castigo para Arturia. Una forma de regañarla por haber ido en contra de su código y romper la espada en primer lugar.
Independientemente del razonamiento de Merlín, Caliburn había permanecido roto, y en esta realidad, los fragmentos se habían almacenado dentro del sombrero seleccionador, para esperar el regreso de Arturia. Pero los fragmentos habían notado a Shiro y habían venido a él, sintiendo las energías residuales de Avalon ardiendo dentro de su alma. Shiro no estaba seguro de qué iba a hacer con los fragmentos al principio, pero finalmente decidió volver a forjarlos en una espada. Reforjar un fantasma noble no fue simple, pero tenía ejemplos de cómo se había hecho antes, incluso con otra espada que encajaba con el arquetipo de una espada de selección, sino una que elige reyes. No es que estuviera haciendo las cosas fáciles. Esto no está funcionando, dijo Shiro, arrojando su martillo y pasándose el dedo por el cabello. La sala de los menesteres puede producir muchas cosas, pero no está a la altura de la tarea de imitar la fragua que usó Regin cuando reforjó las dos mitades de Gram en un todo singular. El enano anciano tenía habilidades, técnicas y herramientas perdidas en el tiempo, y aunque Shiro podía imitar las habilidades y técnicas que había usado el enano, sin la forja y el yunque adecuados, no sería capaz de recrear ese milagro. La solución fácil sería llevar los fragmentos a su Unlimited Blade Works para volver a forjarlos allí, ya que podría manipular ese mundo para crear las condiciones necesarias para forjar la espada. Pero el problema allí era la cantidad de energía mágica requerida para hacer uso de su esfera de realidad. Incluso con la ayuda de Rin, solo pudo usar Unlimited Blade Works durante unos pocos minutos. Mientras tanto, tomaría horas, probablemente varios días, completar la espada, y su cuerpo ni siquiera era tan fuerte como antes. Ser solo la mitad de su antiguo volumen significaba tener solo la mitad de energía mágica en sus circuitos, y no había tenido suficiente en primer lugar. Si no usara Unlimited Blade Works, no podría volver a forjar Caliburn. No había forma de evitarlo. Así que la pregunta era, ¿de dónde sacaría la energía mágica extra? Fue cuando Shiro se hizo esta pregunta que sintió que una fuente externa de energía mágica fluía hacia él, y se sobresaltó. Miró a su alrededor antes de que sus sentidos lograran rastrear la fuente, haciendo que sus manos fueran a sus bolsillos, donde sus varitas gemelas estaban escondidas. Las varitas parecían haber entendido el deseo de Shiro de tener más energía mágica dentro de su cuerpo, por lo que revirtieron el flujo de magia de ellas. En lugar de fusionar su magia en ellos para realizar un hechizo, estaban enviando su magia de regreso a través de esa misma conexión hacia él. No fue mucho. Cada varita solo contenía unos pocos hilos del cuerpo de una criatura fantasmal, pero aún así generaban energía mágica, y el vínculo familiar entre ellos significaba que el cuerpo de Shiro no intentaba rechazarla. Líneas brillantes comenzaron a aparecer en el cuerpo de Shiro cuando sus circuitos mágicos se completaron y comenzaron a desbordarse en las piezas de la cresta mágica de Rin que una vez había injertado en su cuerpo para luchar en la guerra del Santo Grial. Shiro ahora tenía el tipo de energía mágica que necesitaría para convocar a Unlimited Blade Works, al menos durante unos minutos a la vez. No estaba seguro de cuántas veces necesitaría parar y recargar. ¿Cuántas semanas tomaría esto? Pero estaba más que dispuesto a intentarlo. Mi cuerpo está hecho de espadas. Maldita sea todo. Lace Ridbone Ainsberg gruñó para sí misma mientras agitaba su varita hacia el proyector roto, con la esperanza de repararlo, pero solo escuchaba el sonido de la electrónica, quemándose, que sospechaba que significaba que ahora estaba aún más dañado. A ella particularmente no le importaba estar frente a un montón de impresionables estudiantes de primer año. Había elegido el papel de enseñar estudios muggles porque pensó que sería fácil. Todo lo que tendría que hacer es traer un proyector y un reproductor de casetes, modificados para trabajar en Hogwarts, y ejecutar algunas de sus telenovelas y comedias románticas, deteniéndose de vez en cuando para explicar qué hacen exactamente los muggles cada vez que interactúan con la electrónica. Era bastante fácil afirmar que estaba exponiendo a los niños a la cultura muggle a través de los vídeos y que no requería que ella realmente enseñara. Incluso si su hermana Seiya solo tuviera que enseñar una clase de alquimia singular a la semana, aún sería un trabajo más real. También usó el mismo argumento para vestirse con ropa cómoda y moderna, en lugar de esas pesadas túnicas, diciendo que se vestía como una maestra muggle.
Pero 6 horas al día, 5 días a la semana durante 3 semanas fue demasiado para su pobre proyector, y ahora estaba roto. ¿Qué haría ella? Ella no tenía un proyector de respaldo. ¿Qué pasaría si trataran de obligarla a enseñar? ¿No puedes usar el hechizo reparo?, sugirió uno de los chicos de Hufflepuff. Un hijo de Muggles, probablemente, ya que parecía pensar que la magia podía resolverlo todo mágicamente. Lace Reed ni siquiera se había molestado en memorizar su nombre. Lace Reed estaba a punto de gritar al chico con frustración cuando alguien más se le adelantó. El amuleto reparo requiere que sepas el nombre mágico del objeto o que tengas una comprensión detallada del objeto y su ruptura. Realmente solo es bueno para objetos simples y no puede usarse para reparar objetos complejos y no conoce el nombre mágico de objetos que son de naturaleza mágica, como una varita o una escoba. Dijo Hermione Granger, la chica de Gryffindor mostrando su conocimiento del hechizo. 2 puntos para Gryffindor. Dijo Lace Reed con un suspiro. La señora Granger tiene razón, así que a menos que uno de ustedes sepa cómo reparar un proyector de películas Muggle, me temo que tendremos que abrir un libro de texto. Los gemidos de su audiencia hicieron que Lace Reed se sintiera un poco mejor, ya que la miseria ama la compañía. Pero antes de que pudiera volver a su oficina para encontrar ese libro de texto, alguien más habló. Yo puedo hacerlo, dijo Shiro Emilla, haciendo que Lace Reed se pusiera de pie un poco más alto y lo mirara fijamente. Había sido un tema de debate entre Seiya y Lace Reed si había o no algún tipo de conexión entre Shiro y Kiritsugu Emilla. Por un lado, no se parecían en nada, y las pocas similitudes de comportamiento que había podían atribuirse a que ambos eran japoneses. Pero por otro lado, hizo que ese chico de Slytherin se desmayara con nada más que su presencia mágica. Si crees que puedes, adelante y pruébalo. Lace Reed lo invitó. Shiro se acercó al proyector y lo abrió, mirando los cables y los diferentes componentes del interior. El ventilador está lleno de polvo. Probablemente la razón del daño, dijo mientras hurgaba. Sí. Daños por calor en el transformador que suministra energía al chip. Solo debería tomar un momento. Sacó una varita y la colocó contra una pieza dentro del proyector. Reparo. Instantáneamente, la energía comenzó a fluir nuevamente y el proyector volvió a la vida. Eso ciertamente hace que las cosas sean mucho más fáciles que reemplazar el chip a mano, dijo mientras lo cerraba. Shiro, ¿por qué sabes cómo arreglar un proyector?, preguntó Iris con incredulidad. Mientras aún estaba en Japón, tenía un trabajo de medio tiempo como reparador. Shir dijo, pensé que trabajabas como cocinero. Tenía otros trabajos. También reparaba motocicletas y trabajaba como rastreador de personas que estaban cazando en el campo. Shiro dijo como si fuera lo más natural que había. Ya soy un adicto al trabajo a una edad tan temprana, dijo Lace Reed, casi sintiéndose enfermo al pensar en tanto trabajo. Aunque Kiritsugu también había sido un adicto al trabajo. Dime, Emiya, no estarías relacionado con alguien con el nombre de Miya Kiritsugu, ¿verdad? No fue difícil ver a Shiro congelarse visiblemente, con los ojos muy abiertos al reconocer claramente el nombre. Shiro había comenzado a acostumbrarse a escuchar nombres familiares en este mundo. Si bien no conocía a Lace Reed, Ainsburn había sido una de las familias involucradas en la Guerra del Santo Grial. Idjasbiel von Ainsburn había sido el nombre del maestro de Berserker, la niña a la que le arrancaron el corazón del pecho justo enfrente de él. Pero escuchar el nombre de Kiritsugu, el nombre de su salvador, su padre y la fuente del deseo de su corazón, había sido inesperado. Yo no soy realmente un Emiya, Shiro dijo después de encontrar su voz. Me quedé huérfano a causa de un gran incendio cuando tenía 7 años. Mató a mi familia y a todos mis vecinos. Nadie sabía quién era yo y no podía recordar el apellido, así que simplemente pusieron a Emiya. Entonces yo no estoy relacionado con nadie llamado Emiya. ¿Por qué eligieron ese nombre?, preguntó Lace Reed, curioso. Shiro debería haber mentido, pero en realidad no sabía cómo hacerlo en ese momento. Entonces, cuando abrió la boca, salió algo cercano a la verdad. Porque el hombre que me salvó del fuego se llamaba Emiya. Capítulo 8. Felicitaciones, señora Edelfelt. Ha dominado el hechizo de la aguja a la perfección.
Como prometí, 5 puntos para Slytherin, dijo la profesora McGonagall, asintiendo con la cabeza mientras miraba el trabajo de la niña, mientras Luvia hinchaba su pecho con orgullo. Muchas gracias, profesor. Me alegro de haber podido cumplir con sus expectativas. Luvia dijo alegremente. Era solo la tercera semana de la clase de transformaciones, y ya había dominado el hechizo hasta el punto en que podía producir fácilmente 10 agujas perfectas en un rollo, mientras que muchos de sus compañeros no habían progresado en absoluto. De los 4 hechizos que se suponía que debían aprender en su primer año, era el más fácil, pero dado que era su primer intento con transformaciones, se esperaba que pasaran los primeros 3 meses en ese hechizo singular mientras aprendían la teoría. Pero Luvia ya era tan buena con el hechizo, que ya ni siquiera empezaba con fósforos, que era donde normalmente se comenzaba con el hechizo, ya que las similitudes en tamaño y forma hacían que fuera más fácil imaginar el fósforo como una aguja. Por supuesto, era natural que tuviera éxito tan pronto. Había estado estudiando el alfabeto de transformaciones durante años y había realizado varios ejercicios mentales para mejorar su enfoque y prepararse para el estado mental necesario para lanzar hechizos de transformaciones. El hecho de que aún no haya tenido una varita no significa que haya sido perezosa. No podía permitirse el lujo de serlo cuando el orgullo de su patria estaba en juego. Tenía que tener éxito, y no solo tener éxito, tenía que dejar atrás una historia tan grande que insuflaría nueva vida a la Gran Bretaña mágica, devolviéndola lo que alguna vez había sido. Había pasado su infancia escuchando las historias de los fantasmas de su casa sobre los viejos tiempos. Los tiempos antes del que no debe ser nombrado y también antes de Grindelwald. Un tiempo antes de que la sociedad mágica culpara de todos sus problemas a los nacidos de mugles y los duendes. Cuando Gran Bretaña era conocida como la vista mágica más grande del mundo, la patria del Gran Merlín y el lugar de nacimiento de la varita mágica moderna. Antes la gente los veía como un grupo de brutos paranoicos, xenófobos y corruptos sin sentido del honor. Ahora, lugares como Japón y Estados Unidos estaban a la cabeza de la innovación, mientras que Gran Bretaña se quedó atrás, paralizada por la muerte de muchos de sus miembros más antiguos en la Guerra Mundial Mágica y en la lucha con el que no debe ser llamado. Eran el blanco de las bromas, ya que su forma de pensar se describía como retrógrada y tonta. Su orgullosa historia ignorada. Para recuperar el orgullo de su patria, Luvia no podía permitirse perder ante nadie. Especialmente no los japoneses. Por eso su orgullo recibió un golpe cuando el grito de un pájaro sonó en la habitación, atrayendo su atención hacia uno de los Hufflepuff. Shiro Vanilla se sentó en sus cubiertas, pasando su mano sobre las plumas de un majestuoso esmerjón. El ave de presa había sido transfigurada a partir de una estatua con forma de pájaro que le habían dado para trabajar. Se suponía que el hechizo Aviforce, un hechizo que podía convertir cualquier objeto pequeño en un pájaro, era el último hechizo aprendido durante su primer año en Hogwarts. El primer hechizo que involucró convertir una cosa no viva en una viva. Sin embargo, Shiro Vanilla había logrado la tarea en la tercera semana. Por supuesto, la transformación parecía ser el único tipo de magia que era capaz de hacer, ya que falló incluso en los encantamientos más simples que se dieron en la clase de encantamientos. Solo había logrado lanzar el encantamiento reparador, que en sí mismo era realmente un hechizo de transfiguración, cuando lo pensabas. Muy bien, señor Emilia. Deje el pájaro en paz para que podamos ver cuánto tarda en volver a ser una estatua. Mientras tanto, puede empezar a trabajar en comenzar con diferentes objetos. Y 10 puntos para Hufflepuff por aprendiendo rápidamente el hechizo con una instrucción mínima. Dijo McGonagall. Luvia se mordió el labio y temblaba de frustración antes de volverse hacia la profesora McGonagall. Profesor, por favor enséñeme el próximo hechizo. McGonagall parpadeó y volvió a mirar a Luvia, un poco sorprendida por su voz. Si bien aplaudo su voluntad de seguir adelante, el siguiente paso es un hechizo que convierte un solo objeto en varios objetos. Una caja de fósforos. Es un aumento considerable en la complejidad. Estoy listo. Luvia insistió. Eso puede ser, pero debo ocuparme de los otros estudiantes. Dijo McGonagall, señalando el resto de la sala, donde muchos estudiantes aún tenían que conseguir que sus cerillas originales cambiaran un poco de color.
Si quieres salir adelante, te sugiero que leas más de tu libro de texto o que le pidas consejo a otro miembro de tu casa que ya haya aprobado el curso, si tiene tiempo. Lluvia se marchitó un poco. Bien. Tendría que volver al libro de texto y ver si podía sacar más inspiración de él que las primeras veces, pero eso sería lo mejor que podría hacer. No podía acudir a los otros Slytherin en busca de ayuda. Ellos no la ayudarían, no gratis, y las cosas que querrían de ella no estaría dispuesta a darlas. Ella no cambiaría su integridad, no por ayuda en una mera clase. Si quieres, podría tratar de darte algunos consejos. Lluvia estaba tan sorprendida por la oferta, que le tomó un momento darse cuenta de quién se la había dado. Shiro la miraba con una sonrisa seria, uno que la tomó completamente desprevenida. ¿Está seguro, señor Emilia? Con su talento, no es más que un novato. Dijo la profesora McGonagall. Dicen que la mejor manera de aprender es enseñando. Puede que no sea de mucha ayuda, pero tengo algunos ejercicios mentales que hago para esto. Por lo menos, no podría doler. Shiro respondió encogiéndose de hombros. Muy bien. Si a la señora Edelfelt le parece bien, no tengo motivos para objetar. Dijo la profesora McGonagall, mirando hacia Lluvia. Lluvia hizo una pausa por un momento, sin estar segura de lo que iba a decir. La experiencia le había enseñado que nada en la vida era gratis. Emilia quería algo de ella, incluso si no sabía qué era. Pero mirando sus ojos dorados ella. Claro. No podría doler. Ella finalmente estuvo de acuerdo, aunque en realidad no lo miró. Ambos cambiaron de asiento, mientras varios de sus compañeros de Slytherin la miraban enojados. Algunos por el rencor que le tenían a Emilia, otros por los celos de haber sido emparejados con él. Ese segundo grupo parecía estar formado principalmente por chicas, y no estaba estrictamente limitado a los Slytherin. Lluvia y Shiro repasaron los movimientos de la varita para el hechizo y Lluvia hizo algunos intentos, con poca suerte. Su caja de fósforos era un montón de palos deformes hechos de la misma arcilla con la que estaba comenzando. Tienes los movimientos y las palabras. Así que solo necesitas trabajar en tu perspectiva del problema. Shir dijo. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Lluvia. Estás pensando en la caja y los fósforos y en ser cosas separadas, cuando en realidad todo es la misma existencia. Dijo Shiro. Luego, al ver la expresión amarga de Lluvia, sacó su varita y la sostuvo frente a ella. ¿Qué tengo en la mano? Una varita. Dijo Lluvia, declarando lo obvio. Sí. Es una varita. Pero también se compone de múltiples partes. Está la madera y también el núcleo. Ambos están separados, pero forman el mismo todo. Shir dijo. Siempre que intentas transfigurar la caja de fósforos, necesitas comprender las piezas que forman el todo, pero cuando lo construyes en tu mente, debes concentrarte en las piezas individuales, pero en su identidad como un todo. Un pájaro es todas sus plumas y otras partes, pero el todo es más que la suma de esas partes. Shiro luego agitó su propia varita, lanzando el hechizo y convirtiendo la arcilla en una caja de fósforos, diciéndole a Lluvia que recogiera y mirara cada fósforo y la caja y que comenzara a hacer una lista de todos los detalles de ellos. Luego le dio instrucciones sobre cómo visualizar la relación entre cada pieza individual. Lluvia hizo otro intento y, con el tiempo, los fósforos tenían al menos la forma correcta y tenían puntas, incluso si esas puntas no podían encenderse y la caja se veía borrosa. Shiro la felicitó por la mejora y luego comenzó a explicarle el siguiente paso. Comprender la composición química de la punta de los fósforos y cómo describirla usando el alfabeto de transfiguración. Pasó la mayor parte de la clase hablándole de los detalles, no solo del hechizo en el que estaban trabajando, sino también de la gran filosofía que rodea la existencia material en la magia. Y al final, Lluvia estaba segura de que tenía una mayor comprensión de lo que era la magia de transformación. Pero a pesar de todo, una pregunta quedó sin respuesta. ¿Por qué? Lluvia le preguntó mientras la clase llegaba al final. ¿Hay algo que no entendiste? Shiro respondió, sin entender lo que estaba preguntando. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Lluvia de nuevo, siendo más específica. Shiro parpadeó antes de reírse para sí mismo. ¿Por qué? De hecho. Es un poco difícil de explicar. Shiro dijo pensativamente.
Supongo que se podría decir que estoy tratando de pagar una deuda. ¿Una deuda? ¿Una deuda con quién? Shirou no respondió. Siguió riendo para sí mismo mientras empacaba sus cosas y salía de clase. Oye. Respóndeme, Emilia. No te alejes. Oye. Así que aquí es donde te has estado escondiendo durante cada comida. Luvia dijo, cruzándose de brazos y mirando a Rin después de haber seguido a Shirou a la sala de los menesteres. ¿Por qué tuviste que traerla aquí? Rin dejó escapar un gruñido de molestia, devolviendo la mirada de Luvia. No pelear con ustedes dos. Shirou dijo, estirando la mano y agarrando un delantal de una percha. Hoy prepararemos ramen de cerdo desde cero, así que comencemos. Seguro. Iris dijo, siguiendo su ejemplo, aunque sus ojos se detuvieron en Luvia. ¿Cocinar? ¿Por qué estás cocinando para ti? Para eso están los elfos domésticos. Luvia preguntó, apartando la mirada de Rin para mirar a Shirou. Muchos de los mismos principios por los que haces cosas en la elaboración de pociones también están presentes en la cocina. Así que es una forma de practicar la elaboración de pociones sin tener que lidiar con los costos de algunos de los ingredientes de la poción. Además, puedes comerla después. Shirou dijo, dando sus justificaciones. ¿Estás comparando hacer pociones con algo tan mundano como cocinar? Luvia dijo con incredulidad. Si el profesor Snape te escuchara decir eso, te mataría. Improbable. Emilia es su estudiante favorita. Rin dijo con un resoplido. ¿Qué? ¿Estás bromeando? A ese narcisista moreno le gustan los estudiantes que ni siquiera tienen antecedentes familiares. Luvia gritó. Nariz marrón narcisista. Iris dijo, animándose al escuchar que insultaban a su maestra menos favorita. Por supuesto. ¿Por qué crees que obviamente favorece tanto a su propia casa? Es porque está tratando de sacarles puntos porque la mayoría de ellos algún día tendrán trabajos en el ministerio. Nepotismo y todo eso. Luvia dijo antes de que una mirada pensativa se extendiera por su rostro. Tal vez él piensa que Emilia realmente es el hijo de Kiritsugu Emilia y espera que besar a su hijo haga que el padre sea menos probable que lo persiga. Una vez lo señalaron como mortífago, incluso si el profesor Dumbledore respondió por su personaje. Kiritsugu Emilia. ¿Quién es ese? Rin preguntó, sin estar familiarizada con el nombre, pero su interés alcanzó su punto máximo por algo posiblemente relacionado con Shirou. Iris también estaba escuchando atentamente, queriendo saber quién era Kiritsugu. También quería saber qué era eso de que Snape era un presunto mortífago. Era un gran auror cuando ya sabes quién andaba por ahí, y probablemente mató a más mortífagos que nadie. Dicen que sus métodos eran tan aterradores que muchas brujas y magos oscuros huyeron del país por miedo a lo que sucedería. Les suceda a sus familias. Luvia contó para el par de brujas. Después de la caída de ya sabes quién, Emilia fue y reunió a 10 miembros de alto rango del ministerio y los ejecutó. Criminales ya no se consideraba una práctica aceptable. Así que fue despojado de su estatus de auror y abandonó el país. Pero como todavía está vivo, muchas familias con magos oscuros escondidos en ellos están aterrorizados por él. A veces, los magos oscuros sospechosos simplemente desaparecer sin dejar rastro. Bueno, eso ciertamente explicaría algunas cosas. Rin dijo, pensando en lo asustado que Malfoy parecía estar de Shirou, y como Shirou era demasiado bueno haciendo pociones. Aunque era difícil equiparar al relajado y cariñoso Shirou con un vigilante asesino en serie. Disculpe. Lamento preguntar esto, pero usted es un Slytherin, ¿verdad? Preguntó Iris nerviosa. Lo estoy. ¿Por qué? Respondió Luvia, confundida por la repentina pregunta. Oh, es solo. Iris no sabía qué decir, pero eso hizo que la pregunta se entendiera de todos modos. Ya veo. ¿Has escuchado todo eso de todos los magos oscuros provienen de Slytherin, no es así? Adivinó Luvia. El silencio avergonzado de Iris fue suficiente respuesta. Bueno, incluso si no es cierto que todos provienen de Slytherin, no puedo argumentar exactamente que la mayoría no. Luvia dijo con un suspiro. Todos los Slytherin son personas con grandes ambiciones que quieren llegar a la cima, por lo general políticamente, y para lograrlo, tienen que trabajar con el sistema.
Es una triste verdad que uno de los partidos políticos dominantes en este momento suele lanzar un muy cierto tipo de mensaje. Entonces, para llegar a alguna parte, tienen que ajustarse a ese mensaje, al menos en la superficie. Diría que solo alrededor del 20% de ellos son realmente simpatizantes de Darkizar, pero es un estúpido 20%. Es gracioso escucharte llamar a la gente vociferante y estúpida. Rin bromeó. ¿Qué dijiste? Luvia gruñó de vuelta, los dos inmediatamente en desacuerdo nuevamente, mientras que Iris solo miraba desconcertada. ¡Oye! Shiro gritó, atrayendo toda su atención. Ya había reunido los ingredientes y las herramientas que necesitarían en el mostrador. Si ustedes tres quieren comer, sugiero que nos pongamos a trabajar. Y así, Luvia se había unido a su clase de cocina, quisiera o no.